En las profundidades del estado de Guanajuato, entre cerros áridos y caminos polvorientos, se encuentra la abandonada hacienda de San Isidro, un lugar que los lugareños evitan incluso mencionar según las leyendas. La hacienda fue escenario de una tragedia que dejó una marca imborrable en la tierra y en el alma de quienes osaron cruzar sus puertas. La historia comienza en el siglo XVII, cuando don Julián Montenegro, un terrateniente adinerado y de despiadado, gobernaba la hacienda con puño de hierro. Se decía que era un hombre cruel, cuya obsesión por el poder y las riquezas no tenía límites. Exigía que sus peones trabajaran de sol a sol, a cambio de migajas. Aquellos que se rebelaban sufrían castigos que iban desde el encierro hasta la muerte en las mazmorras subterráneas de la hacienda. Un día fatídico, un grupo de peones hartos de los abusos planearon un levant. Decidieron actuar durante una noche de tormenta, cuando los guardias estuvieran distraídos. Sin embargo, don Julián, siempre desconfiado, descubrió la conspiración antes de que ocurriera. En un acto de furia, ordenó capturar a todos los involucrados y los encerró en las mazmorras. Aquella noche, la tormenta rugió con una fuerza inusual, como si la naturaleza misma protestara por los horrores que estaban a punto de suceder. Don Julián descendió a las mazmorras, llevando consigo a un sacerdote que había obligado a acompañarlo. Si no pueden obedecer a su patrón, obedecerán al dijo. Antes de realizar un oscuro ritual, encendió velas negras y pronunció palabras incomprensibles mientras los prisioneros suplicaban. Piedad. De pronto un viento gélido recorrió el lugar y las velas se apagaron al unísono. Los gritos de los peones fueron ahogados por un silencio mortal. A la mañana siguiente, los cuerpos de los prisioneros estaban inertes, pero sus rostros mostraban expresiones de terror indescriptible. La tierra de la hacienda quedó desde entonces, décadas después. La hacienda fue abandonada, pero los rumores sobre extraños sucesos nunca cesaron. Se hablaba de luces que aparecían en las ventanas, voces que resonaban en la noche y de una figura espectral que vigilaba desde la torre principal. Hace unos años, un grupo de jóvenes apasionados por lo paranormal decidió investigar la hacienda de San Isidro. Armados con cámaras grabadoras y linternas, llegaron al lugar al caer la tarde. La fachada de la hacienda estaba en ruinas, muros derrumbados, ventanas rotas y la maleza reclamando el espacio al cruzar el umbral. El aire se tornó pesado, como si algo invisible les advirtiera que no eran bienvenidos. Es solo su gestión, dijo Carla, la líder del grupo, intentando calmar a los demás. Sin embargo, conforme exploraban, comenzaron a notar detalles inquietantes, pinturas antiguas, cuyos ojos parecían seguirlos, susurros que se oían entre las paredes, y sobre todo, la sensación de que no estaban solos. Cuando llegaron a las mazmorras, el ambiente cambió por completo. Las linternas comenzaron a parpadear, y uno de ellos, Diego, juró haber escuchado un grito proveniente de lo profundo. «Esto no es una buena idea», murmuró Daniel, el más escéptico del grupo, pero ya era demasiado tarde. En el centro de las mazmorras encontraron un círculo dibujado en el suelo, con símbolos que parecían grabados a fuego al acercarse, y cayó dentro del círculo. En ese instante, un viento helado llenó la habitación y las puertas de hierro de las mazmorras se cerraron de golpe. Las grabadoras comenzaron a emitir interferencias y las cámaras se apagaron. Una voz profunda resonó en el aire como si surgiera de todas partes y de ninguna. Han profanado la tierra. Ahora son parte de mi condena. Las velas que habían llevado se encendieron solas y en las sombras apareció una figura, don Julián, con su rostro desfigurado y ojos como brasas encendidas. Extendió su mano hacia ellos y los jóvenes sintieron que algo invisible los sujetaba, arrastrándolos hacia el círculo. Carla, en un acto desesperado, recordó que llevaba consigo un rosario de su abuela. Lo alzó y gritó una oración. La figura de don Julián se detuvo y un alarido ensordecedor llenó el lugar. Las paredes comenzaron a temblar y el suelo se abrió, revelando un abismo negro. Aprovechando el momento, los jóvenes corrieron hacia la salida, dejando atrás su equipo y todo lo que llevaban al llegar al exterior. La hacienda parecía diferente.
más vieja, como si hubiese pasado siglos en ruinas. Ninguno de ellos quiso mirar atrás. Al día siguiente intentaron regresar con ayuda, pero solo encontraron un terreno vacío cubierto de maleza, sin rastro de la hacienda. La experiencia marcó a los sobrevivientes para siempre. Algunos aseguran que aún tienen pesadillas con don Julián, mientras que otros juran haber escuchado su voz en la oscuridad. La hacienda de San Isidro puede haber desaparecido físicamente, pero su maldición parece seguir viva. En aquellos que osaron cruzar su umbral tendrás el valor de buscarla. En un pequeño pueblo de Oaxaca rodeado de montañas y densas selvas se encuentra una formación rocosa conocida como la Cueva de los Susurros. Los lugareños advierten a los curiosos que nunca entren, especialmente al caer la noche. Según la leyenda, una presencia oscura habita en su interior, una mujer conocida como la Dama. La historia se remonta al siglo X, cuando el pueblo estaba en su auge como una comunidad minera. En ese entonces vivía una mujer llamada Ximena, conocida por su belleza y su enigmática aura. Los hombres del pueblo la cortejaban, pero Ximena siempre lo rechazaba. Su corazón pertenecía a un minero llamado Rodrigo, con quien planeaba casarse. Rodrigo descubrió una veta de oro en la cueva y prometió a Ximena que con su hallazgo comenzarían una nueva vida juntos, pero su descubrimiento no pasó desapercibido. Un grupo de mineros envidiosos, liderados por un hombre llamado Sebastián, conspiró para robarle el oro. Una noche, emboscaron a Rodrigo en la cueva, lo golpearon brutalmente y lo dejaron morir en las profundidades. Cuando Ximena se enteró de la desaparición de Rodrigo, fue a buscarlo. Desesperada, entró en la cueva con una lámpara de aceite llamándolo una y otra vez. Nadie sabe exactamente qué ocurrió, pero las personas que vivían cerca juraron escuchar un grito desgarrador que hizo eco en toda la montaña. Ximena nunca salió de la cueva con el tiempo. Los lugareños comenzaron a reportar sucesos extraños. Susurros, sin origen aparente, se escuchaban cerca de la entrada, especialmente al anochecer. Algunos afirmaban ver una figura femenina en el interior, con un rostro pálido y ojos vacíos que parecían mirar. Más allá de este mundo, un grupo de jóvenes decidió investigar armados con linternas y cámaras. Llegaron a la entrada de la cueva una noche de luna llena. Aunque algunos sentían miedo, otros lo tomaban como una aventura. Es solo una leyenda, dijo David, el líder del grupo, intentando calmar a los demás. Al entrar, se encontraron con pasajes estrechos y frías corrientes de aire que parecían susurrar sus nombres. Las paredes estaban marcadas con símbolos que parecían antiguos y siniestros. Pronto, las linternas comenzaron a fallar, dejando a los jóvenes en una penumbra inquietante. Mientras avanzaban, comenzaron a escuchar pasos detrás de ellos, aunque no había nadie más en la cueva. Mariana, una de las chicas, gritó al sentir que algo le rozaba el hombro, pero cuando voltearon, solo vieron sombras que se movían en las paredes. Llegaron a una cámara más amplia, donde encontraron lo que parecía ser un altar improvisado. En el centro había un vestido blanco desgastado y cubierto de tierra, junto a un anillo que parecía ser de compromiso. Fue entonces cuando la temperatura bajó bruscamente y una voz suave pero llena de dolor susurró: «Rodrigo, ¿eres tú?» El grupo quedó cuando una figura femenina comenzó a materializarse frente a ellos. Era Ximena, pero su rostro estaba distorsionado, como si el dolor y la desesperación hubieran dejado una marca eterna en ella. Su cabello flotaba, como si estuviera bajo el agua, y sus ojos brillaban con una luz espectral. «Me lo arrebataron, y ahora ustedes pagarán», dijo con una voz que resonó en toda la cueva. Las linternas de los jóvenes cearon por completo, y lo último que vieron fue a Ximena extendiendo sus brazos hacia ellos. A la mañana siguiente, los lugareños encontraron las mochilas y las cámaras de los jóvenes en la entrada de la cueva, pero no había rastro de ellos. Revisaron las grabaciones y vieron imágenes de sombras moviéndose el altar y una figura fantasmal que parecía mirar directamente a la cámara antes de que todo se volviera negro. Desde entonces, la Cueva de los Susurros permanece cerrada, pero hay quienes aseguran que en las noches de luna llena pueden escuchar los gritos de los jóvenes y el lamento de una mujer que busca a su amor perdido en el corazón de un pequeño pueblo llamado San Andrés Mixquic, al sur de la Ciudad de México.
se encuentra un árbol que los lugareños llaman el árbol de las sombras. Es un ahuehuete imponente con ramas que parecen manos torcidas y raíces que emergen como serpientes petrificadas. Aunque su presencia es majestuosa, todos en el pueblo saben que este árbol guarda un oscuro secreto. La leyenda cuenta que en la época colonial, San Andrés Mixquic era un asentamiento de gran importancia para los conquistadores. Sin embargo, su riqueza atrajo la codicia de un hombre llamado Capitán Salazar, un soldado español conocido por su crueldad. Salazar llegó al pueblo en busca de un tesoro indígena que, según rumores, estaba enterrado bajo un gran agueguete. Los habitantes del pueblo, al darse cuenta de sus intenciones, intentaron proteger el árbol según la tradición. El agueguete no solo era un símbolo de vida, sino también el guardián de las almas de sus antepasados. Pero Salazar, movido por la avaricia, ordenó talar el árbol y desenterrar el supuesto tesoro. Aquella noche, mientras los soldados cavaban bajo el árbol, la tierra comenzó a temblar y un viento helado recorrió el pueblo. De las raíces del agueguete emergió una figura femenina pálida como la luna y envuelta en un manto negro. Era la protectora del árbol. Noches de luna nueva podían escucharse susurros y lamentos alrededor del árbol. Un día, un grupo de jóvenes escépticos decidió investigar entre ellos. Estaban Diego, Fernanda, Luis y Carla. Eran amigos de la universidad, apasionados por lo paranormal. Aunque no creían del todo en las leyendas, armados con cámaras y grabadoras, se dirigieron al árbol al caer la noche. Cuando llegaron, el ambiente era inquietante. El viento parecía detenerse al acercarse al árbol y las sombras de sus ramas se proyectaban de forma extraña, como si tuvieran vida propia. Los jóvenes encendieron sus linternas y comenzaron a grabar. «Esto es solo un viejo árbol», dijo Diego, golpeando el tronco con una rama. Pero al hacerlo, un crujido profundo resonó desde el interior. De repente el ambiente cambió. Un frío intenso los envolvió y las sombras bajo el árbol comenzaron a moverse. Carla señaló algo entre las raíces, una figura oscura que parecía observarlos. Era alta, con un rostro borroso y ojos que brillaban como brasas. «¿Quién está ahí?», gritó Anda, pero no obtuvo respuesta en su lugar. Un susurro helado llenó el aire. «Ustedes no debieron venir». Las cámaras se apagaron y las linternas comenzaron a parpadear. Una risa siniestra resonó en el viento y los jóvenes vieron cómo las sombras se alargaban, rodeándolo. Intentaron correr, pero parecía que el suelo bajo ellos los retenía. Luis cayó al suelo gritando que algo lo estaba agarrando. Los demás intentaron ayudarlo, pero era como si manos invisibles lo arrastraran hacia las raíces del árbol en un último intento. Fernanda levantó un rosario y lo colocó sobre el tronco. El aire se llenó de un chillido agudo y las sombras se retiraron momentáneamente. Los jóvenes aprovecharon para correr dejando atrás sus equipos. Cuando llegaron al pueblo, jadeantes y llenos de miedo, intentaron contar lo que había sucedido, pero los ancianos simplemente asintieron con gravedad. «Les advertimos», dijo doña Rosa, una mujer mayor. «El árbol no perdona». Luis nunca volvió a ser el mismo. Aunque lograron sacarlo del árbol, comenzó a sufrir pesadillas y decía escuchar la voz de la sombra. Llamándolo un año después, desapareció, sin dejar rastro. Hoy el árbol de las sombras sigue siendo un lugar que nadie se atreve a visitar por la noche. Los pocos que han pasado cerca aseguran que en la oscuridad se pueden ver sombras moviéndose bajo sus ramas y escuchar susurros que dicen «regresa». ¿Te atreverías a enfrentarte al árbol de las sombras en el estado de Michoacán, a orillas del lago Pátzcuaro? Existe un pequeño pueblo llamado Tzintzuntzan, conocido por sus paisajes pintorescos y su rica historia purépecha. Sin embargo, los habitantes cuentan una leyenda que llena de escalofríos a cualquiera que la escuche: la historia de la Dama de la Llorona, un espíritu atormentado que vaga en busca de redención hace siglos, cuando los españoles llegaron al imperio purépecha. Tzintzuntzan era una ciudad próspera. Entre sus habitantes vivía Xochitl, una joven de extraordinaria belleza y espíritu rebelde. Era hija de un cacique urecha, pero su vida dio un giro cuando se enamoró de un soldado español, Diego de Lara. El amor entre Xochitl y Diego estaba prohibido, pues sus familias eran enemigas por las tensiones entre los colonizadores y los indígenas.
Sin embargo, ambos jóvenes desafiaron las reglas y se encontraban en secreto a la orilla del lago, bajo la luz de la luna. Prometieron huir juntos y empezar una nueva vida, lejos de las miradas juzgadoras. Un día, mientras Xochitl le esperaba a Diego, en su lugar secreto, descubrió la verdad. Diego nunca tuvo intenciones de huir con ella. En realidad, solo se acercó a ella para obtener información sobre el pueblo y sus riquezas. Al enterarse de esto, el corazón de Xochitl se llenó de dolor y furia. La noche siguiente, Diego llevó a un grupo de soldados al templo purépecha para saquear sus tesoros. Sin embargo, Xochitl, consumida por el deseo de venganza, lo siguió y reveló la presencia de los soldados a los guerreros purépechas. En la batalla que siguió, Diego murió y los soldados fueron derrotados, pero el acto de Xochitl también selló su destino. La comunidad, al descubrir que había traicionado a su pueblo al amar a un español, la condenó. Fue llevada al lago, donde la amarraron a una canoa que dejaron a la deriva como sacrificio a las deidades. De antes de desaparecer en la niebla, Xochitl maldijo a los habitantes, jurando que su espíritu regresaría cada noche de luna llena para reclamar justicia. Desde aquella noche, los habitantes de Sinsun San comenzaron a escuchar llantos desgarradores que resonaban en el lago. Los pescadores que navegaban en la noche reportaban ver una figura femenina vestida con un hipil blanco empapado, caminando sobre el agua. Decían que su rostro estaba cubierto por un velo y que sostenía una vela cuya luz nunca se apagaba, incluso con el viento del lago. La llamaron la Dama de la Llorona. Algunos afirmaban que si la veías y no rezabas, ella te llamaba por tu nombre y te llevaba al fondo del lago, de donde nadie regresaba. En tiempos modernos, la historia seguía viva, aunque los más jóvenes la consideraban solo un cuento para asustar a los niños. Un grupo de amigos, André, Carlos y Sofía, decidió desafiar la leyenda. Una noche de luna llena, llevaron una lancha al lago para grabar un video y demostrar que todo era un mito. Al principio, todo parecía normal. Navegaban en el lago, riéndose de la historia mientras la cámara grababa. Pero al adentrarse más, la niebla comenzó a engullir losos y un frío inexplicable recorrió sus cuerpos. De repente, la linterna de Miguel apuntó hacia una figura en la distancia. Una mujer de pie sobre el agua. Estaba vestida de blanco, con su velo cubriéndole el rostro, y una vela flotaba frente a ella. «¿Quién está ahí?», gritó Carlos, pero no obtuvo respuesta. La figura levantó la vela y su luz reveló un rostro vacío, como una máscara de oscuridad. Un llanto desgarrador llenó el aire y el agua alrededor de la lancha comenzó a agitarse. Los jóvenes intentaron regresar, pero la lancha no avanzaba, como si algo la estuviera reteniendo. Sofía, llena de pánico, comenzó a rezar, pero la figura se acercaba cada vez más. Cuando estuvo a solo unos metros, la vela se apagó y la mujer desapareció en la niebla. Sin embargo, su voz quedó resonando en el aire. No deberían haber venido los jóvenes. Lograron regresar al pueblo al amanecer, pero algo en ellos había cambiado. Miguel nunca volvió a hablar. Andrea tenía pesadillas recurrentes y Carlos desapareció semanas después, dejando una nota que decía: «Ella me llama hasta el día de hoy». Los habitantes de Zinzunzan advierten a los forasteros que nunca naveguen el lago durante la noche de luna llena. Aquellos que lo hacen cuentan historias de una figura blanca y un llanto que congela el alma. La Dama de la Llorona sigue buscando justicia, atrapada entre el dolor de su traición y la furia de su maldición. Y en las noches más silenciosas, si escuchas con atención sus lamentos, aún pueden oírse viajando con el viento sobre el lago.